Desde H. Bildu han sido diferentes las iniciativas que hemos llevado en diferentes instituciones para intentar salvar el gasolino. Así, por ejemplo, desde H. Bildu Erandio y desde H. Bildu Baracaldo conseguimos que ambos ayuntamientos se comprometiesen a sumar a lo que es la actividad de transporte, actividades divulgativas y educativas en el propio gasolino. Ahora mismo, por ejemplo, no sabemos muy bien en qué va a quedar el Esagutu Baracaldo con las actividades que estaban comprometidas. También en la autoridad portuaria les planteamos que se hicieran cargo del mantenimiento tanto del embarcadero como de la caseta, así como a dragar habitualmente lo que son ambas márgenes para que así la gasolina pueda hacer su actividad de un lado a otro, sobre todo cuando las mareas están bajas. Hace unos meses, a través del Parlamento Vasco, también se aprobó que se creara una mesa interinstitucional donde se pusieran encima de la mesa todas las soluciones que podrían darse para que efectivamente el gasolino pues, no acababa como ahora mismo sin que esté funcionando. Y como nos negamos a que este transporte entre ambas rías, que para nosotros tiene un componente cultural e histórico muy importante, no siga adelante, queríamos presentaros hoy la última iniciativa que se va a hacer en Juntas Generales. En el último pleno municipal que celebramos el 29 de febrero en Erandio, introdujimos una moción de urgencia para que fuera tratada pues el tema de la desaparición del gasolino o el fin de su actividad, que había sido pues, 2 o 3 semanas antes. Aquí lo que pedíamos era que el pleno municipal adquirir un compromiso para declarar patrimonio histórico local el gasolino y el gobierno municipal en su caso lo que nos dijo era que no quería entrar en un debate jurídico cuando tampoco era nuestra intención. Nuestra intención era realmente conocer cuál era su posicionamiento político en este sentido. También hay una moción del año 2019 donde por mayoría se aprobó esa moción, donde se adquirieron diferentes compromisos que no se han llegado a cumplir, y entonces queríamos saber si ellos tenían esa capacidad de poder o intencionalidad de poder reafirmarse en esos compromisos, y en este caso hemos visto que tampoco ha sido así. La empresa que gestiona el gasolino, como es sabido, ha cesado en su actividad, pero para Euskal Herria Bildu el gasolino es algo más que una empresa en particular. Son unas embarcaciones, son unas instalaciones, pero también es una tradición cultural y un medio de transporte. Creemos que para toda la gente de la zona el gasolino forma parte de nuestra historia y de nuestra memoria, y creemos que es un símbolo de la actividad industrial de la ría. Por tanto, no vamos a tirar la toalla, no vamos a dar por perdida la posibilidad de que se restaure el servicio de gasolino, y por eso vamos a presentar una proposición no de norma en las Juntas Generales de Vizcaya, instando al Gobierno foral de Vizcaya a que, junto con otras instituciones, los ayuntamientos implicados y el Gobierno vasco, creen una alternativa para que el servicio pueda recuperarse, tanto en su dimensión de transporte para comunicar ambas márgenes de la ría, que bien, teniendo en cuenta que los flujos de gente han disminuido y que ha de adaptarse a esa nueva realidad, pero que aún seguía prestando un servicio a gente que lo consideraba necesario, viene, como decíamos, tanto en esa actividad de transbordo fluvial como con otras actividades complementarias que puedan ser de índole divulgativa, formativa o incluso turística o recreativa, que pueda tener un futuro el gasolino, porque entendemos que es parte de nuestra memoria. En esta zona en la que nos encontramos es un símbolo, y creemos que es un símbolo de la historia industrial de todo nuestro territorio. Por eso, desde luego, en Euskal Herria Bildu vamos a intentar hasta el último momento que este servicio se recupere, porque siguen existiendo las embarcaciones, sigue existiendo los embarcaderos, sigue existiendo la necesidad y sigue existiendo unos pueblos que demandan que un servicio histórico se mantenga. No sé si María, habéis hablado con él, pues con la persona, ¿no? Con el propietario de... El Euskal Herria Bildu impulsó en el Parlamento Vasco una proposición no de ley que fue aprobada con el respaldo del resto de los grupos, en las que se instaba precisamente a las diferentes partes implicadas a buscar una solución. En ese momento, y dentro de la resolución, se incluía una petición a la empresa para que formulara un plan de viabilidad, cosa que nos pareció conveniente, porque a la hora de apoyar a cualquier empresa, por mucho que desempeñe un servicio que esté considerado como patrimonio o con un interés cultural, pero bueno, siempre hay que ser rigurosos en términos económicos, y entendíamos que era necesario ese plan de viabilidad. Lo que pasa que la persona que gestiona la empresa está personalmente muy cansada de muchos años de dificultades, de muchos años de problemas, de muchos años de pérdidas, que sobre todo a raíz de la pandemia se agudizaron, ¿no? Porque por un lado disminuyeron los flujos de transporte, y por otro lado, con las ofertas o las bonificaciones a otras modalidades de transporte, pues pasaron a ser mucho más competitivos y mucho más baratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hemos
hemos tenido un contacto con la persona que gestiona la empresa, le hemos intentado animar en todo momento a que presentara ese plan de viabilidad, pero se veía ya en una situación personal que hay que respetar, en la cual ya no daba más de sí. Nuestra crítica en todo caso vendría a las instituciones que, una vez hecha esa petición en sede parlamentaria y con el respaldo de la mayoría de los grupos, pues no han sido proactivos a la hora de ofertar posibilidades económicas de asesoramiento para que esta persona se animara, ¿no? Euskal Herria Bildu no deja de ser un grupo de la oposición en todas las instituciones concernidas, pero aquellas personas que detentan las responsabilidades de gobierno, tanto en el gobierno vasco como en la Diputación, como en los ayuntamientos de Erandio y Barakaldo, creemos que si hubieran tenido una sensibilidad para con este servicio, hubieran sido ellas mismas las que se hubieran puesto en contacto con la empresa para darle todas las facilidades para que se hiciera ese plan de viabilidad. Pero como decíamos, lo que ha desaparecido es una empresa, no ha desaparecido un símbolo, no han desaparecido unas embarcaciones y por tanto ahora depende de la voluntad política de los diferentes gobiernos que esto se recupere o se pierda para siempre. Y entendemos que desde aquellos ámbitos sensibilizados con la memoria de lo que ha sido esta zona, con su memoria industrial y con su patrimonio material e inmaterial, hay que hacer un esfuerzo para recuperar la actividad. La verdad es que la consideración del gasolino como patrimonio histórico y cultural de la zona, más allá de consideraciones jurídicas, es una decisión compartida y de hecho en el Parlamento Vasco se votó una declaración en la que así se manifestaba, ¿no? Por tanto, no nos estamos inventando algo ni estamos hablando desde un mero sentimentalismo, que también tiene mucho que ver con la cultura, la memoria y la identidad, pero esa consideración de patrimonio histórico, cultural e industrial de la ría ha sido votada favorablemente tanto en el Gobierno vasco como en otras instituciones por los partidos que conforman la mayoría de esta sociedad, y entendemos que es hora de ser coherentes con esa consideración de patrimonio que se le da al gasolino y de actuar porque el tiempo se nos está acabando.